Bien, muy buenas a todos. Hoy vamos a seguir con la definición de espacio métrico. Ya vamos a ver lo que es un espacio métrico, por ahí vamos a dar algunos cuantos ejemplos con su respectiva demostración. ¿Ok? Entonces decimos, un espacio métrico, un espacio métrico, un espacio métrico es un par, un espacio métrico es un par, y voy a anotar la siguiente notación. ¿Ya? Por acá voy a poner al M, recordar que el M es el conjunto. Por acá voy a poner el D, recordar que D es la métrica. ¿Sí? Entonces decimos, donde M es el conjunto, ¿ya? Donde M es el conjunto y D es la métrica, ¿ok? Y D vendría a ser la métrica. Bueno, cabe resaltar que la métrica en el conjunto en el cual se está trabajando, ¿no? Para nuestro caso, estamos trabajando en el conjunto M. Bueno, aquí solamente como dato, ¿ya? Como dato, es que la mayoría de veces, salvo cuando haya posibilidad de duda, diremos simplemente el espacio métrico en M, ¿ok? Dejando sobreentendido cuál es la métrica que se está considerando, ¿ya? Los elementos de un espacio métrico pueden ser de naturaleza bastante arbitraria en realidad. Pueden ser números, pueden ser puntos, pueden ser vectores, pueden ser matrices, funciones, conjuntos, etc. Pero nosotros siempre lo vamos a llamar puntos de M. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a un primer ejemplo. ¿Sí? Vamos a un primer ejemplo. Entonces vamos a poner por aquí ejemplo número 1. Ejemplo número 1. Ya está. Para nuestro ejemplo número 1, ¿ya? Y vamos a poner por aquí, ¿ya? A nuestro ejemplo número 1 se le suele llamar la métrica discreta, ¿ok? En algunos textos, a la métrica discreta se le conoce como la métrica 0,1. Entonces, esta métrica dice que si dos puntos son iguales, la distancia es 0. Y si los puntos son diferentes, la distancia es exactamente igual a 1. ¿Ok? Entonces decimos la métrica, ¿ya? Entonces decimos la métrica, la métrica 0,1, ¿ya? Porque así también se conoce a la métrica discreta, la métrica 0,1, ¿no? Cualquier conjunto M, ¿ok? Cualquier conjunto M, el que tú desees, cualquier conjunto M, puede convertirse en un espacio métrico. Puede convertirse, ¿ya? Puede convertirse en un espacio métrico, ¿ok? Cualquier conjunto M puede convertirse en un espacio métrico. Muy simple, ¿ok? Muy simple, muy simple. Bastará definir, ¿ya? Entonces eso lo vamos a escribir. Basta definir la métrica, ¿ya? Basta definir la métrica
Ya, basta definir la métrica de la siguiente manera. Vamos a poner por aquí D, vamos a hacer el producto cartesiano M por M, el conjunto, ya, hacia el conjunto de los números reales, ¿sí? Hacia el conjunto de los números reales. Definiendo, o bueno, lo vamos a definir de la siguiente manera. Miren, definiendo, ya, definiendo que, y bueno, la distancia de x a x es igual a 0 y la distancia de x a y es igual a 1. Esto ocurre si x es distinto de y. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo básicamente con esta métrica? Lo que estoy diciendo es que si los puntos son iguales, la distancia es 0. Y si tenemos dos puntos cualesquiera diferentes entre sí, la distancia es igual a 1. ¿Ya? Eso es básicamente lo que estoy diciendo. O sea, en palabras sencillas se puede escribir así, miren. Vamos a poner aquí, la distancia de x a y es igual a, y acá ponemos la notación, ¿sí? Ponemos la notación. Decimos, cuando x sea igual a y, ¿ok? Cuando x sea igual a y, la distancia es 0. Pero si x es distinto de y, ya, nosotros vamos a decir que la distancia es igual a 1. Y en realidad esto es una métrica, ¿ok? En particular se comprueba que es un espacio métrico. ¿Ya? Y bueno, para poder demostrar que justamente esa métrica, también llamada métrica discreta, es un espacio métrico, debo de probar por ahí las 4 condiciones, ¿no? Cierto. Recordar que las 4 condiciones decía lo siguiente. D1 decía que la distancia de x a x, eso debe de ser igual a 0. D2 decía que si nosotros tenemos dos puntos diferentes entre sí, si x es distinto de y, entonces debemos de probar que la distancia de x a y debe de ser mayor que 0. ¿Ok? Y el D3 debemos de probar la simetría, es decir, la distancia de x a y debe de ser igual a la distancia de y a x. ¿Ya? A esto se conoce, recordar, como la simetría. ¿Sí? Esto se conoce como la simetría. Y el D4 ya era la desigualdad triangular, que decía que la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y hacia z. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la demostración de esas 4 propiedades que establece. ¿Ok? Bien, entonces empecemos con la demostración. Ya, por acá voy a poner demostración. Demostración. Ok. Nosotros tenemos nuestra métrica discreta. Sabemos que la distancia de x a y ocurre dos casos, ¿no? Que si x es igual a y, la distancia es 0. Si x es distinto de y, la distancia es igual a 1. ¿Ya? Vamos a probar primero el D1. ¿Qué dice el D1? El D1 establece que la distancia de x a x debe de ser igual a 0. Pero este D1 se cumple de manera inmediata, ya que por la misma definición de la función, cuando dos elementos son iguales, la distancia es 0. Por lo tanto, se cumple, ¿ya? Entonces, el D1 se cumpliría de manera inmediata, ¿ya? Pero de todas formas vamos a escribirlo, ¿sí? Entonces ponemos por aquí. Por la misma definición, ¿ya? Por la misma
definición, por la misma definición de la función, ahí está, por la misma definición de la función, cuando dos elementos son iguales, ¿ya? Cuando dos elementos son iguales, cuando dos elementos son iguales, el valor asignado es exactamente igual a 1, ¿no? El valor asignado es igual a 0, ¿ok? El valor asignado, ¿ya? El valor asignado es igual a 0. Por tanto, se cumple, ¿ok? Por tanto, se cumple. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Miren, si ustedes se fijan en la misma definición de la función, cuando tengo dos valores que son iguales, ¿ya? Si x es igual a y, entonces ocurre que la distancia de x a y, ¿ya? Esto es lo mismo que escribir la distancia de x a x, porque y es igual a x, y esto es igual a 0, que es justo lo que nosotros queremos probar, ¿sí? Esto es lo que básicamente estamos diciendo en D1, ¿ok? Eso es lo que básicamente estamos diciendo en D1. Muy bien. Ahora probemos el D2, ¿sí? Probemos el D2. El D2 establece que si nosotros tenemos dos puntos diferentes entre sí, se debe de demostrar que la distancia de x a y debe de ser mayor que 0. Y aquí haríamos exactamente lo mismo. Por la misma definición de la función, cuando yo tengo dos valores distintos entre sí, la distancia es igual a 1. Y 1 en particular es mayor que 0. Por lo tanto, se estaría demostrando. ¿Ok? O sea, qué es lo que estoy tratando de decir? Bueno, nuestra hipótesis es que x es distinto de y. Y si x es distinto de y, la distancia de x a y es igual a 1, por la misma definición de nuestra función. Y 1 en particular es mayor que 0. Entonces, con esto estaría afirmando que la distancia de x a y es mayor que 0. Justo a lo que quería llegar. ¿Sí? Muy bien. Ahora probemos el D3. ¿Sí? Ahora probemos el D3. Bueno, el D3 establece que sí, la distancia de x a y debería de ser igual a la distancia de y a x, ¿no? Esto es la simetría. Y aquí lo vamos a hacer por casitos, ¿ya? Vamos a asumir primero que x es igual a y, y luego vamos a, bueno, en el caso 2 sería que x es distinto de y, ¿sí? Entonces ponemos aquí caso número 1. Ya está, caso 1. Si x es igual a y, nosotros sabemos por definición, ¿sí? Si x es igual a y por definición, la distancia de x a y resulta ser igual a 0. Y de la misma forma, como x es igual a y, no habría ningún problema si ponemos distancia de y a x. Como estos términos son iguales, también sería igual a 0, ¿no? Entonces, en particular, ¿qué se tiene? Luego, por una parte, la distancia de x a y, que es igual a 0, debería de ser igual a la distancia de y a x, que también vale 0, ¿no? Porque esto es 0, es igual a 0, se cumple, ¿cierto? De la misma forma, ocurrirá en el caso número 2, ¿no? En el caso número 2 es de suponer de que si x es distinto de y, bueno, si x es distinto de y, nosotros sabemos por definición que la distancia de x a y es igual a 1.
Y de la misma forma, la distancia de y a x también es igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿acá qué podemos decir? Bueno, acá podríamos decir, ya, vamos a abrir otra hojita. Acá podríamos decir, decimos, ¿no? Luego, la distancia de x a y debería de ser igual a la distancia de y a x. Esto vale 1, esto vale 1. Se cumple la igualdad. Por lo tanto, así estaríamos demostrando la simetría. ¿Ya? Lo único que faltaría probar es la desigualdad triangular, ¿no? Deberíamos de probar el D4, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí D4, ¿ya? Porque lo que nosotros debemos de probar es que la distancia de x a z debe de ser menor o igual a la distancia de x a y más la distancia de y a z. Y para poder demostrar esta desigualdad lo vamos a usar mediante casos, ¿sí? Primero lo que haríamos es, bueno, el caso número 1, vamos a poner aquí, ¿ya? El truquito está a fijarse en la parte izquierda de la desigualdad. Lo primero que nosotros vamos a hacer es asumir que x es igual a z. Si x es igual a z, bueno, cuando los puntos sean iguales, por la definición de nuestra función, si x es igual a z, entonces la distancia de x a z debe de ser igual a 0, ¿cierto? Eso vendría a ser por la misma definición de nuestra función. Ah, ya, pero lo que tú quieres llegar es que la distancia de x a z debe de ser menor o igual que la distancia de x a y, ¿ya? Más la distancia de y a z. Si x es igual a z, la distancia de x a z es igual a 0. O sea, tendríamos que 0, ¿no? 0 es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. ¿Cierto? ¿Ok? Pero esta cantidad es mayor o igual que 0. ¿Eso qué significa, no? Que para que una cantidad sea mayor o igual que 0, significa que cada una de sus partes debe de ser mayor o igual que 0. ¿No? Esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0. Una suma de términos mayores o iguales a 0 nos da como resultado una cantidad mayor o igual que 0. Entonces, con esto se estaría demostrando que no importa qué valores tome en realidad, esta suma siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora al caso número 2. En el caso número 2, de la misma forma, ya voy a partir de aquí, pero ahora vamos a suponer que x sea distinto de z. Si x es distinto de z, por definición de nuestra función, la distancia de x a z debe de ser igual a 1. ¿Ok? Y bueno, ¿no? Anotando lo siguiente, ¿no? Distancia de x a z, ya, distancia de x a z debe de ser menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Si x es distinto de z, la distancia de x a z vendría a ser igual a 1. 1 debería de ser menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y hacia z. Cierto. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta suma es 0? ¿Ya? Vamos a suponer por el absurdo y vamos a por ahí llegar a una contradicción. Vamos a suponer que esta suma, ¿ya? Que la distancia de x a y más la distancia de y hacia z es igual a 0. Para que esta suma sea igual a 0, ya necesariamente esto debe de ser igual a 0, necesariamente esto debe de ser igual a 0, por la misma definición de nuestra función, ¿cierto?
O sea, estamos diciendo que la distancia de x a y es igual a 0. Pero para que la distancia de x a y sea igual a 0, es porque x es igual a y. De la misma forma, la distancia de y a z debe de ser igual a 0. Pero para que esto ocurra por la definición de nuestra función, y debería de ser igual a z. O sea, ¿qué tenemos, no? Por una parte, x es igual a y. Por otra parte, y es igual a z, aplicando la propiedad transitiva. Si x es igual a y es igual a z, estaríamos diciendo que x es igual a z. Pero esto es una contradicción, porque de partida estamos suponiendo que x es distinto de z. Y hemos llegado a que x es igual a z. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esta suma no puede ser 0. ¿Ok? Lo que sí podría ser cierto es que alguno de ellos puede ser 0 o puede ser 1. ¿Ok? Repito, hemos llegado a la conclusión de que esta suma no puede ser 0. O bien uno es 0 y el otro es 1, o puede ser que uno sea 1 o el otro 0, puede ser que ambos sean 1, pero jamás esta suma puede ser igual a 0. ¿Sí? Y con eso se estaría demostrando. ¿Sí? Entonces, luego decimos, ¿no? Luego, nuestro conjunto dotado de esa métrica es un espacio métrico. ¿Sí? Ya, luego M con D es un espacio métrico. Y ahí está. ¿Sí? Muy bien, entonces espero que les haya gustado el videíto y no se olviden de suscribirse. Hasta luego.